La Secretaría de Jurisprudencia tiene entonces tres áreas: coherencia, copias y jurisprudencia propiamente dicha. Coherencia es el sector que recibe todos los expedientes de todas las secretarías por materia de la Corte cuando ya tienen mayoría. Esto es cuando ya los ministros han decidido cómo van a votar. Y llega ese proyecto al sector de coherencia. ¿Para qué? Para leer el proyecto, corregir si hubiera problemas muy graves de redacción, si hubiera párrafos repetidos, si hubiera citas incorrectas. ¿Qué puede pasar? Sí. Tratándose de expedientes muy complejos, a veces vienen los votos o disidencias por separado y hay que armar el proyecto. Eso se hace en el sector coherencia. De allí pasa al sector copias, que es donde van a darle la forma de sentencia. Me refiero a papel, sangrías, renglones, formatos, en un documento que va a ser llevado al acuerdo para que los ministros lo firmen. En ese momento se convierte en una sentencia. Una vez firmado en el acuerdo, todo eso vuelve a mi sector de copias para hacer la protocolización y digitalizar, colocar las firmas y demás. Ahí tengo completo el acuerdo. Luego, ese acuerdo, por un lado, las sentencias se van en los expedientes respectivos a mesa de entradas para seguir su curso, volver a las instancias de grado, notificar a las partes. Y me viene a mi sector de jurisprudencia para hacer el proceso de réplica en la página web. En este momento seleccionamos algunos de esos fallos que integran el universo total del acuerdo y algunos los mandamos inmediatamente a novedades porque nos parecen trascendentes, porque la presidencia lo quiere, o lo que fuera, o porque tienen trascendencia pública. Y seleccionamos los que se les va a hacer sumarios. Indizamos, se hace el análisis documental del fallo y se hace el sumario. Eso integra hoy lo que se ve en la página como base temática de sumarios. Esa base de sumarios, o esos fallos elegidos para la base de sumarios, que son un porciento menor del total que saca en el acuerdo la Corte, la mayoría va al tomo, papel. Estamos en un promedio de 3 tomos hasta fin del 2011 por año. Ahora estamos barajando la posibilidad de solamente hacer entre 2 y 3. El problema del sumario, que yo particularmente soy crítica con los sumarios, porque yo creo que donde hay que trabajar es en el fallo como fuente primaria, en la sentencia. El problema del sumario es que hay tantos modos de hacer un análisis documental como analistas hay, y esto suele ser un problema a los efectos de la lealtad que uno tiene con las reglas del fallo, que es uno de los temas más problemáticos en cuanto a la capacitación de la gente que hace la lectura de los fallos para hacer el análisis documental. Porque hay algunas reglas básicas para esto, pero que no son tan sencillas de transmitir. Porque a eso se suma que no hay desarrolladas habilidades de lectura de jurisprudencia. Y esto lo puedo decir porque soy profesora de la facultad, soy titular de Derecho Constitucional, tengo un curso en tercer año de la facultad y recibo estudiantes que están muy cercanos a recibirse que no saben leer un fallo de la Corte.
Digo de la Corte para indicar el máximo tribunal de la República, ¿no? Sí. Entonces, por eso decía, el sumario es una fuente secundaria, es una pista, pero que tiene que ser adecuada, que no suplanta la lectura del fallo. Y yo tengo la impresión, esto puede ser políticamente incorrecto decirlo, pero tengo la impresión, a veces, cuando leo sentencias de las instancias de grado, que cuando se hace cita o revisión, vamos a poner a los fallos de la Corte, le puede pasar a la propia Corte cuando se autorreferencia, ¿no? En realidad son citas que es un cortar y pegar, pero que no responde a la situación fáctica jurídica concreta del caso que se está resolviendo. Entonces es una regla abstracta, vacía de contenido, que era muy propio del siglo XIX, principio del XX, por una concepción de derecho también, ¿no? Fallos extensos, por ejemplo, que si nosotros revisamos la página nuestra, vamos a encontrar que les han puesto 170 sumarios. Esto no sirve. Sí. También hay una tendencia, pero yo por eso creo que es un tema de cómo leer un fallo. A veces la Corte, yo diría muchas, u otro tribunal, tiene muchísimos óbiter. Yo no voy a señalar, pero tenemos varios, incluso en especificación, donde hace todo un análisis doctrinario de la especificación y de la propiedad y de la emergencia para decir en un considerando posterior, pero en este caso no lo voy a aplicar. Esto no me sirve para nada a los efectos de lo que estamos hablando. En tanto y en, voy a ser un poco exagerado lo que voy a decir, así que recortemos la exageración. Si seguimos pensando que la sentencia es el resuelvo, tenemos problemas. Claro. Si no podemos incorporar en nuestra formación jurídica que lo que hoy vale es el argumento con el que llego al resuelvo, con todo lo que implica argumentar jurídicamente, fácticamente, valorativamente, ponderando, equilibrando, evidentemente yo ahí tengo un quiebre en la integridad del proceso para llegar a la toma de decisión que es la sentencia como norma individual. Y esto me parece que hoy todavía no está suficientemente desarrollado en las escuelas de Derecho. Hay jueces que no le dan importancia a la argumentación. En realidad, la argumentación es el sustento del fallo. Además tiene un principio democrático, ¿no? Es el mejor argumento, aparte convence. Y de epistemología científica, o sea, es un proceso que yo puedo controlar. Por supuesto. O sea, como hacemos de vuelta, lo de la cuenta. ¿Viste? Cuando haces cuenta y la prueba de la división a ver si está bien. Yo lo puedo se habla en metodología de la investigación de que si otra persona hace el mismo experimento tiene que llegar al mismo resultado. Al mismo resultado. Es cierto que en derecho podés tener más de una respuesta, de hecho en los casos difíciles, más de una respuesta. Pero me parece que hay determinadas pautas objetivas que por lo menos permitirían someter esa sentencia a una suerte de verificación de ensayo y error para ver qué grado de sustento tiene esa decisión que se ha tomado y no otra.
Y esto se traduce, para volver a lo que nos convoca, se traduce en esto, ¿no? Cómo leer un fallo, cómo analizarlo, cómo levantar las reglas, a su vez las reglas de cómo hacer las reglas, ¿no? Porque esto también tiene reglas, ¿no? La austeridad, la autosuficiencia. Cada sumario debe poder entenderse en forma autónoma. El problema es que cuando el analista lo hace, lo va haciendo en línea. Entonces, fantástico, acabo de leer el fallo, lo entiendo perfecto, entonces lo doy como continuo. Cuando lo va a leer el tercero ajeno, se queda con que no entiende, o la regla vacía de contenido, ¿no? Estas reglas abstractas, ¿no? Sí. La ponderación de principios me parece a mí que requiere un entrenamiento fuerte en el razonamiento y la argumentación. La regla, la confrontación pura de regla, la descalificación o el juicio de descalificación de la regla porque contradictoria con una superior, es más sencillo. Yo no tengo que explicar tanto. En cambio, en el juicio de ponderación o de valoración integral y de aplicación de la razonabilidad en la toma de la decisión, yo tengo que argumentar más. Porque yo no estoy trabajando con reglas contrapuestas, sino estoy trabajando, vamos al nivel constitucional, con reglas de igual jerarquía. Y yo tengo que tratar de no enfrentarlas. Tengo que tratar de no descalificarla para siempre a una, sino que en el caso concreto tengo que tratar de decir por qué los umbrales de protección pueden ser diferentes. Esto hoy todavía cuesta muchísimo. Y uno se encuentra con analistas que levantan reglas. Entonces, esta es me parece, la confusión entre qué es lo que resuelve hoy, aquí y ahora, ese caso concreto, de toda esa otra cantidad de información, de análisis, de disquisiciones que se pueden hacer sobre la doctrina en torno al conflicto que tengo que resolver. No sé si soy clara con lo que estoy diciendo. Correctísimo. Entonces, estoy mandando una señal equivocada si levanto reglas de esto. Además hay que pensar a quién va destinado, ¿no? Que esta es otra dificultad. Porque a veces noto que pareciera que el Poder Judicial piensa que lo que hace es solo para el Poder Judicial. Y no pensamos en la sociedad, en el usuario, que tiene que entenderlo, que tiene que ser una pista clara. Es un tema que no hay automaticidad, digamos, ¿no? En esto. Hay casos, porque a veces los ejemplos pueden ser interesantes, o pueden ser, más que interesantes, iluminan, digamos, dentro de la oscuridad. Hay casos, por ejemplo, tenencia para guarda de menores, algunos de los casos que ha tenido que resolver la Corte, que eran casos que no debieron haber llegado, ¿no? Si nos ponemos en una postura donde evidentemente estaban dadas todas las condiciones para que pudieran ser resueltos adecuadamente en las instancias de grado. Ahora, ¿qué pasa? En esos casos, lo que se verificaba en el planteo ante la Corte era cómo interpretaron el interés superior del niño. Claro. Y ahí se podía ver esta aplicación automática y literal de un principio donde pareciera que la instancia de grado consideraba que bastaba decir que estaba en un tratado internacional.
que eso es legalidad, nada más. Sí. Pero uno trae ese principio al caso concreto y la decisión que había tomado el Tribunal de Grado, por sentido común, parecía exactamente contrario al interés superior del niño, en un contexto fáctico, jurídico, procesal determinado. Por estas condiciones, bajo esta luz, bajo este parámetro. Bueno, le ha pasado a la Corte con el famoso % de discapacidad en el régimen jubilatorio. Y lo viene diciendo. Dice, el tribunal cuando señaló un %, esto no significa que sea un número cerrado, porque va a depender de las circunstancias y tiene fallos de instancia de decir, no, como son 2 puntos menos, no, porque la Corte dijo que es este %. Claro. Esto desnaturaliza la toma de decisión judicial, desde mi óptica. Sí, sí. Me parece que esto además le hace perder esa cercanía con el conflicto y con lo humano.